Muy buenas equipo, compañeros, compañeras, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un nuevo resumen con todo detalle. Y además hoy quiero comentarte que no solamente voy a estar yo para compartir este resumen, sino que contamos con Samu, que es mano derecha en mi equipo, una persona extraordinaria, y es la persona que hoy va a hacerte este resumen para compartir contigo toda la sabiduría de este libro y que tengas la sensación de que lo has leído tú mismo por tu cuenta. Vamos a por ello. Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente, y para ello yo pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. Cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. Es el efecto compuesto, en inglés es The Compound Effect, que hace referencia pues a esta habilidad, digamos, que tiene el mercado financiero de que cuando inviertes lo que has ganado, pues al final acabas haciendo como una bola de nieve. El autor de este libro quiere aplicar este concepto financiero, digamos, a la vida en general. El libro podríamos categorizarlo dentro de esa categoría, digamos, de mejora personal, de hábitos y de intentar pues mejorar tu día a día y pues tus relaciones personales con los demás. Y es curioso porque justo antes de que empezáramos toda esta grabación comentábamos fuera de antena que los libros que son de una categoría similar al final pues se parecen un montón y que la información es muy similar y escuchando a los demás compañeros pues está claro que sí, que hay muchísima información que se repite, pero que es muy bueno a veces utilizar esta técnica de repetición para utilizarlo y empezar a aplicarlo en tu vida. El autor del libro comenta que su infancia no fue muy fácil porque su padre era entrenador de fútbol americano y era una persona muy dura, una persona que tenía una cabeza muy puesta en el trabajo duro y en que cuando trabajas duro y te lo curras pues acabas consiguiendo las cosas, y no era muy propenso a ser laxo con sus hijos, sino que los levantaba a las 6 de la mañana con ruido en el garaje, les hacía trabajar después del colegio, no les permitía suspender, si suspendían en el instituto pues los castigaba. Cuando era entrenador de fútbol americano les decía a sus futbolistas o deportistas que si no tenían un hueso roto que tenían que seguir. O sea, que era una persona muy dura, pero que a la vez intentaba valorar ese trabajo que hacían sobre todo sus hijos, en el que cuando conseguían esas cosas que él pues entre comillas les forzaba, pues les daba premios y los llevaba pues a por un helado de 7 bolas o alguna cosa por el estilo, para que vieran pues que el trabajo duro al final también tiene una recompensa y que esa recompensa no tiene por qué ser mediocre, sino que la recompensa también puede ser bastante grande. El autor plantea una fórmula que textualmente la pone de la siguiente manera, y es que las pequeñas elecciones, sean acertadas o sean no acertadas, más la constancia, más el tiempo, pueden producir una diferencia radical en tu vida. Pone también varios ejemplos para que entendamos pues estas pequeñas elecciones, tanto acertadas como no acertadas, ¿no? Él pone el ejemplo de 3 amigos en los cuales pues empiezan a hacer una pequeña elección positiva o una pequeña elección negativa, y también pone el caso en el que no haces nada para ver esas diferencias. Entonces él plantea amigo de este grupo de 3 que decide pues dejar de comer leche con cereales por la mañana porque se quita 125 calorías al día, y decide empezar a caminar un poquito más con su perro y empieza a caminar 1 kilómetro al día. Otro de los compañeros no hace nada, y el tercer compañero pues decide comprarse una tele más grande y empezar a consumir una bebida alcohólica por semana. Esto al final, cuando pasan muchos meses, pues los efectos son bastante claros. Entra en juego pues esa variable extra que es la variable del tiempo. Entonces se da cuenta de que cuando pasan 31 meses de esta elección, que más o menos sería 2 años y medio, 3, se da cuenta de que la persona, la primera que he comentado, pues ha perdido 15 kilos, el segundo se ha quedado igual y el tercero ha ganado 15 kilos.
Entonces uno está pues en su peso ideal, está fit, está súper contento, y el otro pues no está fit, está fat, ¿no? Está pues bastante deprimido porque su nivel de vida ha empeorado. Entonces el autor plantea esto, lo beneficioso que es el escoger de una manera acertada o de una manera no acertada, pues las consecuencias también que puede llegar a tener. El autor también plantea que tengamos en cuenta que siempre el efecto del interés compuesto o el efecto compuesto está siempre activo, y que a pesar de que un día fallemos, que entendamos que a largo plazo eso siempre cuenta, y que ese día que hemos fallado también acaba computando, pero que seamos un poco laxos con nosotros mismos, porque no somos máquinas, somos personas, y también podemos errar y podemos cometer esos errores, pero que siempre tengamos eso en mente. El autor también plantea la dicotomía y esa extrañeza que tiene nuestro cerebro en que nos preocupamos por cosas que parecen poco evidentes que vayan a pasar, y que no nos preocupamos por esas cosas que realmente son más chiquititas y que sí que nos deberían preocupar. El autor pone el ejemplo de que nadie está preocupado porque le pique un elefante, pero que todo el mundo está preocupado, nadie se preocupa, porque le pique un elefante, cuando deberíamos preocuparnos de que nos piquen los mosquitos, y nadie se preocupa realmente de que le pique un mosquito. Y al final, en verano, pues nos comen, y el verano es un horror porque te pican todas las piernas, todos los brazos que te han comido pues esos mosquitos, ¿no? También comenta el autor que pensemos que en todas las decisiones que tomamos no hay una relación que no sea del 100% de responsabilidad, sino que en todas las decisiones que tomamos o en todas las acciones que ocurren en nuestro día a día, nosotros somos 100% responsables de ellas. Por mucho que haya eventos externos o que dependan de otras personas, al final somos nosotros quienes hemos decidido que eso ocurra, o el haber quedado con esa persona si esa persona ha llegado tarde, o cualquier otra relación que nos molesta, pero que asumamos que somos nosotros los responsables del 100% de las cosas que nos ocurren. También el autor nos plantea el hecho de que empecemos a tomar conciencia de las cosas que nos ocurren. Nos hace notar que todo aquello que nosotros realizamos, muchas veces no somos conscientes de ello porque lo olvidamos, porque nuestro cerebro tiende a olvidar aquellas cosas que no anotamos, y hace hincapié en que utilicemos un diario o un papel o una aplicación del móvil o una aplicación en el ordenador en el cual empecemos a ser conscientes, anotando todas las cosas de pues lo que nos ocurre. Él plantea el ejemplo de una persona que tiene una deuda muy grande. Si empieza a anotar todos los gastos que tiene, pues se va a empezar a dar cuenta de un montón de gastos superfluos que podría eliminar para conseguir no tener esa deuda. Por lo tanto, en el momento en el que empiece a anotar cada uno de esos gastos superfluos, pues se va a poder dar cuenta de esto y reducirá su deuda antes. También el hecho de anotar las cosas va a aumentar la disciplina, porque él plantea el caso de que mucha gente pues dejará de comprar para no anotarlo directamente en la libreta, y por lo tanto vas a empezar a tener una disciplina, no porque tú lo hayas querido, sino por deferencia a la situación, ¿no? Plantea también el caso en el que tenemos que hacer una balanza en nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace realmente más felices? Porque si, por ejemplo, planteamos el caso de los gastos que conlleva tomarnos un café a diario durante los 5 días semanales, pues eso al final, si lo computamos a 20 años con esa variable del tiempo que el autor comenta, eso al final acaba siendo pues prácticamente unos $20.000 si contamos un café normal en Estados Unidos que vale $4. Si ese dinero lo hubiéramos invertido en los mercados financieros, pues hubieran sido más o menos $50.000, que es casi más del doble. Por lo tanto, tenemos que hacer esa balanza, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace felices en ese momento para que podamos tomar esa decisión, lo comentaba antes, de esas pequeñas elecciones acertadas, y que las basemos en nuestra felicidad, en qué es lo más importante para nosotros, y que de esta manera podamos hacer una elección correcta para el futuro cuando esa variable del tiempo entre en juego? Y también el autor nos plantea que no seamos personas que quieran los resultados ya, sino que entendamos que tenemos que usar esa variable del tiempo como algo a nuestro favor. Que es verdad que cuanto antes empecemos, antes conseguiremos esos resultados, pero que también tengamos en cuenta que somos seres humanos, que somos animales al fin y al cabo, de costumbres.
y que esa constancia y esa variable del tiempo que vamos a meter en la ecuación, a la larga se va a ver, y que no nos centremos tanto en lo que vamos a conseguir en 2 horas, cuando con ese proceso más calmado, más pausado, más consistente, nos va a proporcionar ese cambio a largo plazo que realmente es el cambio que merece la pena. Él pone también como un ejemplo muy claro a un exjugador de la NBA, Larry Bird, que seguro que todo el mundo ha oído hablar de él, que está considerado como uno de los mejores tiradores de tiros libres de la historia, y él, durante su fase en la que estuvo en el instituto, practicaba lanzando 500 tiros libres por día, de manera que con esa variable del tiempo, pues empezó muy pronto y acabó siendo uno de los mejores, pero con esa constancia y con el hecho de tener en cuenta el tiempo como una variable importante. El autor también plantea que hay determinadas personas que les puede venir muy bien el fijarse enemigos mentales, porque el hecho de tener enemigos nos hace muchas veces sacar una parte de nosotros que no creíamos que teníamos. Pon el caso, por ejemplo, de la película de Rocky, en la cual pues esa lucha entre Rocky y Apolo pues nos genera a los espectadores una motivación, una determinación, una habilidad de plantearnos en uno de los dos bandos, y entonces eso hace que tu naturaleza haga que hagas las cosas con más motivación, con más determinación, que esa lucha que va a ocurrir te va a proporcionar algo que esa lucha no, si no tienes esa lucha no vas a tener. Él plantea que hay determinadas personas que se pueden beneficiar de esto, y ahí entra en juego pues el hecho de que te examines a ti mismo y veas si realmente eres una persona que ese refuerzo puede servirle o directamente que no. Hay muchísimas personas que este tipo de acciones mentales, englobándolas en general, pues no les sirve porque les causan ansiedad o les causan un malestar por esas sensaciones negativas que se pueden producir, y hay otras personas que ese refuerzo negativo o ese refuerzo más bélico, digamos, sí que les proporciona un punch extra en su vida, esa determinación y esas ganas de querer conseguir algo. El autor plantea al final entonces una fórmula muy importante, que es que la elección de esa decisión, más tu comportamiento, más ese hábito, más ese tiempo, es lo que va a dar lugar a esos objetivos que tú te plantees. Y que dejes de pensar en qué tengo que hacer para conseguir lo que yo quiero, y que empieces a pensar, estoy sacando palabras textuales, quién debo llegar a ser. Entonces, que intentes plantear la visión de los objetivos de tu vida, no tanto como tareas que tengas que completar y que eso te va a llevar al éxito, sino en un cambio radical en tu vida, y un cambio desde cero y desde lo más interno de ti mismo, en quién debo llegar a convertirme para poder tener esas cosas. De esta manera el cambio va a ser genuino, y entonces es un cambio que se va a poder mantener en el tiempo, lo cual va a ser muchísimo más satisfactorio para ti como persona, y también para todos aquellos que te rodean y esas personas a las que quieres. El autor luego, cuando avanza el libro, hacia el final del libro, nos comenta diferentes estrategias que podemos emplear para aplicar esos buenos hábitos, digamos, o esos malos hábitos que queremos eliminar, y con esto el libro pues va acabando. Y es sobre todo que pensemos en los desencadenantes, pensemos en esa reacción en cadena que todas nuestras acciones tienen, que pensemos en qué provocan nuestras acciones, en a quién afectan nuestras acciones, dónde ocurren esas acciones y cuándo ocurren estas acciones que nosotros vamos a implementar. Que intentemos ser conscientes de que cuando hacemos un pequeño cambio, ¿no? Esto me recuerda mucho a lo del movimiento de mariposa, ¿no? De que una mariposa bate las alas en un sitio y se produce un terremoto en otro, en el que esa reacción en cadena que nosotros vamos a desencadenar, válgame la redundancia, con nuestras acciones, en cómo nos puede afectar a nosotros mismos, pero también cómo puede afectar a nuestro entorno, a las personas que queremos, a las personas que no queremos también, a nuestros compañeros de trabajo, etc. Esta sería la primera estrategia que plantea el autor, para que seamos conscientes de exactamente la dimensión real que tienen las acciones que nosotros hacemos, los pensamientos que queremos empezar a poner en práctica. En segundo lugar, el autor nos plantea el que tengamos una casa limpia, una casa ordenada, una casa en la que el entorno en el que más tiempo teóricamente pasamos nos ayude a conseguir esos buenos objetivos o eliminar esos malos objetivos.
Si uno de tus objetivos es dejar de beber alcohol, que elimines todo el alcohol que tengas en tu casa para que cuando estés en el sitio en el que más horas pasas no caigas en esa tentación porque lo tengas a mano. Que empieces a utilizar sustitutos, que empieces a utilizar cosas para sustituir esos buenos o esos malos hábitos, sustituir obviamente cosas malas que estás haciendo por buenas, para empezar a aplicar esos buenos hábitos o eliminar esos malos hábitos. Y que te lo tomes con calma, porque al final el tiempo es una variable de la que todos disponemos y que muchas veces esa precipitación que queremos en la inmediatez de lo que nos proponemos, que realmente no es consistente y que realmente no nos produce un cambio genuino. Que nos lo tomemos con calma, que esto no es una carrera contra nadie y que poco a poco consigas eso que tú te has propuesto. También el autor nos plantea la posibilidad de que lo hagamos público, para que de esta manera el hecho de comentárselo a alguien, a un amigo, a un familiar, de publicarlo en las redes sociales, influya como un extra de responsabilidad que tú mismo te has puesto para conseguir aquello que te propones. Que busques el apoyo de tus amigos, que busques una competición saludable con algún compañero, con algún amigo, con tu pareja, y que luego lo celebres, que disfrutes de esa celebración por eso que has conseguido o aplicar o eliminar de tu vida y que tú te habías propuesto. Y por último, el autor también hace mucho hincapié en que utilices la inercia de los movimientos que tú empiezas a generar. Que cuando esa variable del tiempo entra en juego, que como dicen algunos psicólogos, ¿no?, de que 3 semanas es el tiempo que se tarda en hacer un hábito, pues que una vez hayas conseguido mantenerse esas 3 semanas, que te aproveches de esa inercia que se va a empezar a producir y que vas a tener, ¿no? Y este sería, bueno, el resumen de este libro. Es un libro que realmente tiene cosas que creo que son bastante interesantes que puedas empezar a aplicar en tu vida. Y también hay un montón de cosas, como comentábamos, que sí que están, que son muy comunes a muchos libros de cambio de hábitos o de mejora personal, digamos. Un libro yo creo que es recomendable para todo el mundo y que nos hace ver sobre todo esa variable extra que muchas veces no tenemos en cuenta, que es el tiempo. Así que espero que te haya gustado y hasta aquí el resumen del libro. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varios días o incluso en varias semanas de lectura. Y todo esto puede ser de una forma muy distinta. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? ¿Varios días? ¿Una semana? ¿Un mes? Pero sin embargo conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. El 94% de los libros se leen en menos de una hora, comprendiendo el 100%, el 5% restante entre 1 y 2 horas, comprendiendo el 100%, y solamente un 1% de los libros, al ser tan concretos y tan específicos, hacen falta más de 2 horas para leerlos y comprenderlos al 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo, tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. La pregunta está, ¿te gustaría ir un paso más allá y, al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada? Pues quédate aquí. Soy David Marchante, llevo prácticamente 10 años compartiendo contenido de forma masiva por las redes sociales y en todos estos años he podido combinar mis grandes pasiones, que son el fitness, el gimnasio. Ahora estarás pensando, jolín, ya me sonaba a mí la cara de este tío, ¿no? Bueno, también la lectura, el aprendizaje, la creación de contenido y en estos últimos años también he podido compaginarlo con la creación de mi propia editorial, donde además ayudamos a un montón de autores a compartir sus obras y a compartir su conocimiento. En estos años he estado depurando muchísimo mi sistema para poder captar mejor la información, para poder leer mucho más rápido, mejorar la comprensión y después poder transmitir este conocimiento. Y ahora, por primera vez, quiero enseñarte cómo lo hago, quiero enseñarte cómo lo puedes hacer para que realmente tengas un valor diferencial. Quiero que entiendas cómo puedes leer mucho más rápido, independientemente de cuál sea tu nivel. Quiero que entiendas cómo puedes mejorar la comprensión de esa lectura, independientemente de cuánto comprendes ahora mismo. Y quiero que entiendas cómo puedes mejorar tu concentración, tu atención y la retención de esta información. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo.